Un cordial saludo para todos. En este video presentaremos la actividad 3 de programación en plataformas móviles 2, en la cual nos pide que hagamos una aplicación, la cual se conecta a una base de datos, que sí, como tal que se conecta a una base de datos con un formulario, que sea un formulario que se conecta a una base de datos, con unos atributos que pues nos brindan en este momento. Nos dicen que debe tener el ID de la agenda, sí, que debe tener una fecha, debe tener un asunto y debe tener una actividad. Sí, debe tener todos estos, debe tener fecha, asunto y actividad, deben ser de tipo char. Y ID agenda debe ser de tipo entero. Y que que se deba poder consultar y agregar un registro dependiendo pues lo necesario por el usuario. Vale, entonces lo primero que hacemos en este caso yo utilicé la base de datos y la librería que utilizamos fue con HeyDSQL, ya que tuvimos un conflicto ahí con el puerto entre Workbench y con el localhost, pero pues entonces por eso lo hicimos de esta manera, lo hicimos acá en esta herramienta, ¿vale? Lo primero que hicimos fue crear una base de datos llamada formulario, sí. Ahí en el formulario lo que hicimos fue crear una tabla que es donde se van a guardar todos los registros. Ahí en la tabla se llama formulario BD. Formulario base de datos lo hicimos de esa manera para que se viera más sencillo, en la cual tenemos los valores que nos pide pues acá el docente, que es ID agenda, que sea de tipo entero, acá como podemos ver ya está. Eh, que esté la fecha, que sea un tipo de tipo char, no entiendo por qué no lo pusimos de tipo date, pero bueno, lo pusimos de tipo char, asunto y actividad que sean del mismo tipo de elemento, por decirlo así. Le dimos una longitud de 50 nomás, 50 caracteres, ya que pues no es un formulario bastante grande, entonces es por eso que lo realizamos de esta manera, ¿vale? Bueno, ahora en este momento lo que hicimos fue realizar el código, lo generamos en este momento, lo generamos en NetBeans, debido a que tuvimos un inconveniente con el aplicativo de Android Studio, con el equipo principalmente, ya que pues el equipo tenía un fallo, ¿sí? Entonces, como tuvo un fallo, ya no ejecutaba Android Studio, pero pues para cumplir con la actividad lo hicimos de manera correcta en NetBeans, que también pues hace aplicaciones móviles y lo hicimos de esta manera, ¿vale? Lo primero que hacemos es crear acá lo primero que hacemos es crear acá un nuevo proyecto, ¿sí? Le ponemos formulario uno, el nombre pues que deseamos nosotros. No creamos ninguna clase principal, ya que primero lo que vamos a hacer es ir a las librerías y conseguir que acá estamos como tal el lenguaje que se va a ejecutar y aparte un conector de Java en archivo jar con MySQL. ¿Para qué? Para que este se conecte con la base de datos de manera correcta y podamos importar las librerías que nos ejecutan el proceso de inserción, por decirlo así. Luego en Source Package lo que hacemos es crear un nuevo paquete y lo que hacemos es crear una clase JFrame primero, ¿sí? ¿Por qué la hicimos con JFrame? Porque es de una manera más sencilla, más rápida y más eficaz. Entonces lo que hicimos fue poner todos los valores que nos estaba pidiendo como tal el docente, que era ID agenda, fecha, asunto y actividad. Esto lo hicimos de un tipo label, que es solo el texto para que vea el usuario. Y el otro lo hicimos, acá está, esto es para rellenar, es un text file, que lo que hace es que el usuario inserte los datos necesarios o los que él desee, ¿vale? Entonces acá, aparte de eso, lo que hicimos fue crear 5 botones, el cual sea guardar, que se guarde como tal el registro en la base de datos, que sea modificar, que si digamos buscamos un registro y cambiamos algo, que lo modifique y lo guarde en la misma base de datos, eliminar el registro, que si nosotros buscamos un registro y después de que nos lo busque, lo podamos eliminar y limpiar, es decir, solo limpiar como tal el formulario para empezar de cero y la opción de buscar, ¿vale? Entonces nosotros ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue ir acá a guardar, lo que hicimos fue acá antes de todo esto fue llamar y crear los parámetros prepared statement ps y el result set ps. ¿Para qué hicimos esto? Para que obviamente este nos guardara como tal los datos y se conectara de manera correcta. Este public static final es donde guardamos como tal la conexión con la base de datos. Lo primero que hacemos es la URL, este JDBC nos lo da por defecto el NetBeans, ponemos como tal la ruta localhost, el puerto en el que la tenemos. Como les decía, tuve un conflicto con el puerto 3306, entonces lo guardamos con el 3305 y luego ponemos el nombre de la base de datos en la que pues vamos a guardar como tal nuestra información. Ponemos el nombre de usuario root y la contraseña, ¿sí? Todo esto para que se conecte de manera correcta. Luego esto nos va a mostrar varios errores acá. Cuando hagamos esto pues, de primera vez, en lo que nosotros lo que hacemos es simplemente importar todas las librerías que él nos pide ahí, que son como tal las de conexión
con SQL, la de que se conecte, el result set y el prepared statement, que lo que hace es como tal que se consulte en la base de datos y se realice de manera correcta, ¿vale? Luego de eso lo que hicimos fue acá eh, un, un- una función llamada limpiar cajas que sea para cuando nosotros seleccionemos o terminemos un proceso, este nos limpie como tal todo el formulario, ¿vale? Que lo que haga es que nos ponga en un tipo null el text ID, es decir, el label del ID, perdón, el text file del ID, el text file de la fecha, el text file del asunto y el text file de la actividad. Y que todos estos nos los guarde en un tipo entero cuando llamemos como tal esa función. Luego ya de esto, acá como vemos tenemos el botón guardar. ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos una conexión e iniciamos con nulo para que la conexión como tal intentara buscarse de manera correcta. Luego de eso que un try catch para que pues este insertara los datos. Con, como conexión es igual a con, entonces lo que hacemos es que tenga la conexión, ¿sí? Y luego PS, que es el prepaid statement, y que tenga los datos, va a llamar a la siguiente base de datos. Entonces lo que nos dice es que PS es igual a que la conexión busque un prepared statement, es decir, busque como tal la tabla y que haga lo que nosotros le ordenemos. En este caso le ordenamos que inserte en el formulario BD, que fue la tabla que creamos, ID, agenda, fecha, asunto y actividad. En este caso ustedes lo que podrían hacer es poner como tal los datos que ustedes buscan. Con los valores los dejamos en nulo para que no tengamos como tal un problema con el de conflicto, digamos, a la hora de ingresar datos, que alguien más ingrese datos de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es que acá tome los datos del text ID, del text fecha, del text asunto y del text actividad. ¿Sí? Entonces acá, perdón. Acá lo que hicimos es que, digamos, tome los datos que se ingresen en estos text file, ¿ok? Y que el entero rest que se ejecute y se guarde, o sea, aquí se guarde, sí, o sea, actualice como tal la base de datos que nosotros tenemos y la tabla. Entonces, entonces acá lo que le decimos que si el resultado es mayor a cero, entonces que nos muestre un cuadro de diálogo que nos diga que se guardó correctamente y que luego limpie las cajas, la función que le decía atrás. Pero si el resultado es menor a cero, es decir, que no logra entrar de manera correcta, que nos muestre un mensaje que nos diga, ups, no pudimos guardar este registro y limpie las cajas. Listo, y luego cerramos la conexión y le ponemos una excepción que nos muestre el error si llega a haber un error con el catch. ¿Ok? Eso fue entonces lo primordial para ese. Vamos a ver ahora el otro botón. Modificar. Acá lo que hicimos en modificar es que actualice. Lo único que hicimos fue del mismo proceso que les comentaba arriba. Cambiamos como tal los valores que se utilizan en el lenguaje de SQL. ¿Sí? Que lo que haga es actualizar la base de datos dependiendo del ID agenda, fecha, asunto, actividad, donde ID agenda, o sea, que lo busque por ID. ¿Sí? Entonces, que tome todo el ID y que cambie el registro de donde está ese ID, ¿ok? Y que pues tome los datos de los que nosotros estamos buscando, ID, fecha, sí. Acá pusimos un valor más porque nosotros lo buscamos por ID agenda. Entonces él va a guardar ese valor en una consola aparte, ¿sí? Y que haga el mismo proceso. Lo único que hacemos es cambiar acá el mensaje, es que si confirma, es decir, logra la conexión, va a decir persona modificada, y si no, ups, no podemos modificar el registro y que si de alguna manera hay un error, pues que este nos muestre también el error, ¿ok? Acá lo que hacemos ya con el eliminar, perdón, eh, acá está, perdón. Hicimos el mismo proceso. Lo único que hicimos fue cambiar y quitar todos esos valores que teníamos. Entonces que PS, es decir, prepaid statement, que lo que está en la base de datos llegue y que si nosotros queremos borrar que cada vez que el usuario oprima eso, entonces que borre de la base de datos formulario donde el ID agenda. Es decir, que donde nosotros busquemos por ID, él nos va a borrar todo el ID y en este caso pues toda la fila con todos sus datos necesarios y solo le pusimos que sea por la columna text ID para que sea más sencillo. Si se logra, como ya les decía anteriormente, pues nos va a decir persona eliminada y luego nos va a decir ups, no podemos eliminar este registro si por alguna razón hay un error y este nos lo muestra en pantalla dependiendo pues lo que nosotros requiramos. Vale, acá el limpiar fue el más perdón, acá el limpiar fue el de la manera más sencilla, simplemente llamamos la función que ya habíamos creado y ya solo ponemos ahí limpiar cajas, que era la función que creamos arriba para que se limpiara, entonces ya eso quedaría. Y ese no tiene bastante lógica. Y acá ya vamos con el botón, uno de los más, un poquito el más esperado por decirlo así. Entonces lo que nosotros hacemos simplemente es
realizar la conexión como lo habíamos hecho anteriormente con una simbología try catch, ¿sí? Que lo que nos diga es busquen la base de datos formulario donde el ID agenda. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí? Que busque allá el ID, básicamente, ¿sí? Y que nos lo guarde en este valor de texto, es decir, en el text ID. Y que el resultado nos lo ejecute ahí en pantalla. Es decir, que vaya y busque la base de datos por ID y que el ID que nosotros busquemos nos ejecute el resto por pantalla en sets y que no, me lo guarde en los registros que estamos teniendo, es decir, en los text file que nosotros creamos. Que si por alguna razón, digamos, no encuentra el valor, él nos vaya a decir el registro, no existe el registro que buscas. Si nos sale un error, nos muestra esto en pantalla y nos que termina el proceso. ¿Ok? Eso sería toda la aplicación, no tiene más, como tal, más eventos, entonces vamos a realizar una prueba de que está correctamente funcional y vamos a probar, ¿vale? Entonces esperemos que corra. Y ya les muestro en pantalla. Acá lo que hicimos fue generarlo por pantalla. Entonces lo que hicimos, vamos a buscar un ID. Digamos acá, el ID pongámosle una cédula. Digamos en este caso la mía. La fecha como es de un tipo varchar y no va a guardar de como tal de por números. O pues también lo podemos guardar así. Lo vamos a guardar, digamos, no sé. Fecha fue el primero de marzo, que es la fecha de hoy. Del 2021. Sí, del 2021, perdón. El asunto que sea medicina, ¿ok? Y que la actividad sea cita médica y ya. Nosotros lo que le hacemos es guardar. Acá nos está diciendo que ya es una clase que no estamos utilizando, que no se utiliza normalmente. Lo que les mostraba, se conectó correctamente a la base de datos y se guardó correctamente el registro, ¿ok? Entonces, ahora, y se limpiaron las cajas como les venía comentando. Ahora vamos a ver, vamos acá, vamos a los datos. Vamos a darle recargar como tal la base de datos y como vemos se guardó ya el registro que nosotros queríamos que guardar. Está la cédula, la fecha el 1 de marzo, medicina y la cita médica que fue la actividad. Vale, ahora vamos a realizar otro proceso. Ahora vamos a buscar, digamos busquémoslo por la cédula 1007794 y 174. Si nosotros le damos acá a buscar, primero nos dice que sí se logró conectar a la base de datos. Le damos a aceptar y nos va a mostrar todos los datos que nosotros decíamos. Si por alguna razón digamos no fue el 1 de marzo, ya no es la cita médica, pongámosle que es el 25 y nosotros le damos acá la opción modificar. Nos dice que la conexión fue exitosa, la persona se modificó, nos limpia nuevamente, recargamos acá la página, perdón, sí, acá, recargamos acá la página y como vemos, ya nos corrigió que ya no es el 1 de marzo, sino sería el 25 de marzo, como les venía comentando anteriormente. Digamos, si queremos eliminar el registro, digamos, eliminemos ese que dice prueba. ¿Cuál es el ID? Lo buscamos primero por ID. 1, 2, 3, ese es el ID. Y le vamos a conexión exitosa que se logró conectar. Y listo, nos muestra los datos. Y ahora le damos a limitar. Conexión exitosa porque nos logró conectar y la persona ha sido eliminada. Cuando recarguemos la página, ya no nos va a aparecer. ¿Ok? Acá, como les digo, él se limpia automáticamente los datos. Pero si, digamos, por alguna razón nosotros digamos, vamos a... ¿Sí ve? No existe el registro que buscas porque no pusimos ningún registro. Digamos acá pongamos el 123 que ya no está. Démosle a buscar, conexión exitosa y no existe el registro que buscas, entonces no va a guardar nada. ¿Ok? Y ahora digamos, y si digamos que le ponemos, creamos un nuevo registro. 22456, no sé, la fecha fue el 02 de febrero del 2020. El asunto es, pongámosle, no sé. Eh, no le pongamos medicina, pongámosle como, no sé, dentista. Sí, dentista y pongámosle actividad. eh, montar brackets. Sí. Y acá lo que hacemos es que él nos lo guarda. Conexión exitosa, como les decía, guardado correctamente. Y acá actualizamos nuestra tabla y todo se está guardando de manera correcta. Esa sería la aplicación requerida por el docente. Recuerden que soy Diego Jiménez, estudiante de Ingeniería de Software en sexto semestre, perdón. Y pues nada, esto sería todo por el día de hoy. Si nosotros, algo que pues me faltó recargar, es que digamos, si nosotros lo que hacemos es poner acá un registro, 5622456, nosotros le damos buscar, la encuentra y si nosotros queremos limpiar, simplemente le damos la opción y nos muestra para buscar desde cero. Recuerden, Diego Jiménez, estudiante de Ingeniería de Software, espero les haya servido este video. Y como les decía, tuve un problema con mi equipo, pero lo hicimos en NetBeans para cumplir. Que estén muy bien.